¿Cuánta gracia hay en este libro de Ageo? ¿Sí o no? Porque a pesar de que el pueblo no lo quiere en sus vidas, no quieren a Dios en sus vidas, Dios les dice que Él sigue estando ahí disponible. Yo estoy con ustedes, aunque ustedes no quieran estar conmigo. Eso se llama gracia. ¿Qué te haría dudar entonces que Dios no estará contigo hoy día, de aquí en adelante? ¿Qué te hace dudar si me lanzo con Él y lo pongo como mi máxima prioridad? ¿Qué te hace dudar que no va a estar contigo? Bien, Ageo, llegamos, amigos. Pónganse cómodos ahí, tengan su Biblia abierta en Ageo. Si no lo han encontrado todavía, bueno, vaya al índice nomás, que es una hojita que está ahí entre medio nomás de su Biblia, dependiendo cómo es tu Biblia, pero la mía tiene una hoja nomás. Entonces, en ese libro nos va a llevar 4 domingos a profundizar, un tremendo profeta, Ageo, ¿ya? Profeta menor se le dice a los profetas que son no porque son más chiquititos de deporte, sino como de envergadura dentro de la Biblia, digamos, ¿ya? Y en la época que escribieron también. Pero déjame, te pregunté para que conversáramos en las salas cómo tú establecerías tus prioridades, si pudieras hacer una lista, ¿no es cierto? Del uno al, déjeme sacar esto, del 1 al 5 o la cantidad que pudiera hacer de prioridades, ¿ya? ¿Cuáles serían tus prioridades en la vida? Uno, no sé. Y ahí fue interesante escuchar en las salas porque uno como cristiano quiere decir Dios es mi máxima prioridad, pero como que te da cosa decirlo porque al otro lado sabes que no necesariamente se ve así como mi prioridad, ¿ya? Entonces quiero decir, Dios es mi número 1, pero en la práctica no sé si es tan así, tan real. Así que como que cuesta decirlo. Y de ahí, claro, vienen todas las otras prioridades que son un poquito más fácil decir. Familia, porque con la que estamos más involucrados probablemente, uno se levanta y está con la familia. Trabajo, es donde más paso tiempo, ¿ya? Y ahí también pueden haber órdenes de prioridad dentro de la familia, como decíamos en nuestro propio grupo, la prioridad hijo, esposa, después el otro, y ahí también vamos ordenando, pero a modo general, como para que pueda hacer una lista ahí y ver, chuta, ¿cuáles son mis prioridades? Ahora, déjame poner eso en pausa un poquito porque te quiero explicar por qué no estamos haciendo una serie de Ageo, y de ahí te voy a explicar qué tiene que ver con las prioridades, pero simplemente necesito darte un breve resumen y explicación de por qué el libro de Ageo. En la Iglesia Puente no tomamos al azar un libro cuando queremos hacer una serie, como hoy, a ver, hoy día, ¿qué se me ocurre? Vamos a leer Ageo. No. Hay obviamente reflexión en base a eso, conocer la serie, el libro que vamos a enseñar y también evaluar la situación de la iglesia para saber sería bueno que el Señor nos hable a través de qué libro, ¿ya? Entonces, Ageo nació en un momento de devocional, leyendo, orando en base a la Biblia y escuchando algunas otras cosas y viendo la realidad de la iglesia. Bueno, Ageo es un tremendo libro, porque, y aquí te lo quiero llevar al plano terrenal, digamos, la realidad del pueblo de Dios en el tiempo de Ageo es muy similar a la nuestra. Entonces, por eso, una de las razones de Ageo fue por eso. Ageo es un profeta que Dios usó en su tiempo para hablarle a un pueblo que había vuelto del exilio. Ustedes saben que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había experimentado el exilio, el destierro desde su tierra natal hacia tierras extranjeras, donde no se vivía la fe cristiana, digamos, en el Antiguo Testamento. No estaba Jesús ahí, obviamente, pero la fe en Dios, el único Dios verdadero, y vivieron en tierras extranjeras. Y habían estado lejos de su tierra por muchos años. Eso es lo que representa el exilio. No pudieron ir a la iglesia, ahí donde vivían, estaban cerradas las iglesias, no podían ver a los hermanos en la fe que tenían antes de haber sido exiliados, no podían adorar juntos, cantar al Señor, leer la Biblia juntos, era algo que no podían hacer en el exilio. Pero el pueblo de Dios en Ageo vuelve del exilio. Y por eso es un poquito parecido a nuestra propia situación durante la pandemia, que todavía no termina, pero
pero ya hay un poquito más de libertad. Pasamos el momento donde prácticamente no nos podíamos ver físicamente, algo así similar fue el exilio. Aunque el exilio duró muchos años más de lo que está durando esta pandemia. Pero en la vuelta del exilio del pueblo de Dios, esa vuelta no solo significaba volver a casa, como volvemos a la tierra por fin, sino que significaba volver al lugar en donde estaba la presencia de Dios, o donde debería estar la presencia de Dios, Dios mismo con su pueblo. Y para eso era necesario reconstruir el templo que había sido destruido durante el exilio y volver a retomar la vida cristiana, la fe, la adoración al Dios verdadero, simbolizado por la presencia del templo que había que reconstruir. Por lo tanto, probablemente el exilio no solo los había alejado físicamente entre ellos, sino que también el exilio probablemente los había alejado espiritualmente de Dios, los había enfriado en sus corazones, los había alejado. Probablemente en el tiempo del exilio costó más perseverar porque no estábamos junto con los demás, las circunstancias difíciles hacían que quizá no viéramos que Dios estaba reinando, obrando como lo vimos en antaño, probablemente decía el pueblo de Dios, y aquí en exilio, bueno, Dios ya no está con nosotros. Entonces, la esperanza, la fe empezaba a decaer probablemente. Así que como vamos a ver en este libro, y como puede pasarnos a nosotros también, la pandemia no solo nos ha alejado físicamente unos de otros, sino que también podría alejarnos espiritualmente de Dios, podría enfriar nuestros corazones, hacer decaer nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo. Y por eso vamos a meternos a la serie de Ageo, al libro de Ageo, porque tiene mucha relación con nuestro contexto en el presente. Y nos va a llevar a ver, como dice el subtítulo de nuestra serie, cómo reconstruir nuestras vidas en su presencia. Por eso pusimos reconstruyendo nuestras vidas en su presencia. Queremos que el libro, Dios nos habla a través del profeta Ageo, y nos lleve a reconstruir entre comillas, post pandemia, post situación más difícil, cómo reconstruir nuestras vidas en su presencia, en torno a Dios, en Dios mismo. Y hoy día vamos a partir con la primera de 4. Hoy día vamos a ver cómo reconstruir nuestras prioridades. Y por eso te preguntaba en las salas, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cómo ordenarías y harías una lista de prioridades? Y lo primero que va a estar mostrándonos en todo este pasaje, que vamos a estar hablando de prioridades en general, vamos a estar viendo que en primer lugar el pueblo de Dios tenía las prioridades desordenadas. Eso es lo primero que nos va a decir Ageo en los primeros versos, del 1 al 4 específicamente, para que siga ahí conmigo los versos. Va a decir que el pueblo de Dios tenía sus prioridades desordenadas. Y eso es algo que puede pasar post-exilio, post-pandemia, durante una pandemia. Las prioridades se ven alteradas y es lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido que adaptar nuestras vidas, cambiar circunstancias, el trabajo que antes lo tenía súper programado para ir de aquí para allá y de allá para acá, hoy día es otra cosa, otra manera de trabajar, otra manera de funcionar, de organizarte para el supermercado, hay que ir más temprano, cierra más temprano. Hemos tenido que ordenar nuestras vidas de cierta manera y quizás la pandemia nos ha llevado también a o desordenar nuestras prioridades. Mira los primeros versos del 1 al 4, que ahí nos pone un poquito de contexto Ageo, sobre todo en el verso 1, nos dice que es el segundo año del gobierno del rey Darío. Y Ageo, en medio de ese gobierno, justo un día donde estamos en elección hoy día también, Ageo se dirige a dos personas específicamente, Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué. Ambos son líderes, uno en la esfera política, Zorobabel es el líder político, gobernador del lugar, y Josué es líder a nivel espiritual, es el sumo sacerdote, es decir, un alcalde y un capellán, por ejemplo, que está a cargo como de la vida espiritual ahí del pueblo. ¿Ya? Entonces, es el contexto, y Ageo se está dirigiendo a estos líderes del pueblo de Dios. Y los reprende cuando se dirige a ellos, porque el pueblo de Dios no está priorizando a Dios como se esperaba al volver del exilio. Mira el verso 2. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Mira tú. Ellos consideraban que no era el momento de hacer lo que Dios quería que hicieran, cuando lo único que tenían que hacer volviendo del exilio era reconstruir el templo. Dicen, ¿sabes qué?
No es tiempo todavía. Hagamos otras cosas. Preocupémonos de otras cosas. Por eso te digo que las prioridades están desordenadas. Mira el verso 3 y 4. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? El problema del pueblo de Dios no era que no tenían tiempo para hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. El problema era una falta de deseo por Dios. Tenían tiempo porque sus casas estaban bien armaditas, tenían techo, estaban viviendo súper bien. Pero la casa del Señor, el templo que simbolizaba la presencia de Dios, estaba en ruinas. Por eso te digo, las prioridades estaban desordenadas. Estaban construyendo más sus propias casas, había tiempo para hacer eso, pero no había tiempo, según ellos, para dedicarnos a Dios, para dedicarnos a servirle. No hay tiempo para eso ahora. Entonces, como te digo, el templo simbolizaba en ese momento la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si no hay templo, no hay presencia de Dios. No hay sin vida espiritual, Dios no es el centro ni la prioridad, obviamente. Cuando construían generalmente en ese tiempo las ciudades, el templo siempre estaba al centro de la ciudad, como símbolo de la centralidad de Dios en este lugar y en sus vidas, obviamente. Pero el pueblo aquí, según Ageo, está viviendo al revés. Queremos construir nuestra vida y al final vamos a ver cómo Dios calza en esta reconstrucción. Si es que tenemos tiempo, vamos a ver cómo Dios nos afectaría en medio de nuestra construcción de nuestras vidas. Eso es lo que está ocurriendo espiritualmente hablando con el pueblo de Dios en Ageo. Ahora, obviamente tú y yo sabemos que Dios no necesita un templo para ser Dios, para estar presente. Lo que Dios quiere finalmente, más que el templo, el edificio en sí mismo, lo que Dios quiere es ser Él el centro de tu vida. Él quiere ser la prioridad máxima en tu corazón. Eso es lo que está esperando de su pueblo. No es que quiere un templo lujoso y que se vea bonito por fuera, construido con las últimas tecnologías. Lo que Dios quiere es ser el centro de tu vida. Y por eso nuevamente te digo, las prioridades del pueblo de Dios están completamente desordenadas, alteradas. Están más preocupados de sus propias casas que de la casa del Señor. En otras palabras, están construyendo sus propias vidas, pero sin Dios. Aunque crean que Dios es prioridad, como nos pasaba un poco en las salas, sí, yo creo que Dios es primero, pero en la práctica, en la realidad, no lo es. Decían, bueno, sí, Dios es prioridad, pero necesito preocuparme de mi trabajo primero. Tengo que arreglar la casa en primer lugar. Tengo que terminar la carrera y después me involucro en las cosas de Dios. Ahí voy a ver cuánto tiempo tengo para dedicarle a Dios. Voy a formar una familia primero, viajar, disfrutar la vida y luego voy a pensar en Dios cuando ya como que la diversión termine, voy a ver si acaso tengo tiempo para Dios. Esa era quizá un poquito la manera de pensar del pueblo de Dios. Dios es importante siempre y cuando sirva mis planes, cuando funcionen mis proyectos, cuando me sea útil para mí. Por lo tanto, no es que el pueblo de Dios no tenía tiempo, sino que no tenían voluntad ni deseo de que Dios fuera central en sus vidas. Y muchos en nuestra cultura, incluso cristianos, como conversamos en la sala, tienen la tendencia a vivir así, tenemos la tendencia a vivir así. Acomodar a Dios a mis necesidades, a mis planes, esperando que Dios me dé lo que necesito para que funcionen esos planes. Y cuando las cosas salen mal, la tendencia es culpar a Dios, obviamente, ¿no es cierto? Porque la cosa no funcionó. ¿Por qué Dios no quieres esto? ¿Por qué no me funciona esto? ¿Por qué me pasa esto en la vida? Y empezamos a tratar de acomodar nuestras vidas en lugar de querer salvar nuestras vidas. Que Dios salve y rescate nuestra vida. No, queremos nosotros acomodarla para sentir que tengo una buena vida, estoy salvado. ¿Por qué hacemos eso? Incluso los cristianos, déjame darte una respuesta. Porque tenemos una visión muy pequeña de Dios. Esa es la razón por la cual ponemos a Dios en la misma categoría que las demás cosas. Dios es prioridad, pero también pongo al mismo nivel cualquier otra cosa, familia, trabajo, no sé, plata, cualquier otra cosa.
toma la misma categoría de Dios, porque tenemos una visión muy pequeña de Él. Si te diste cuenta, cuando leíste el capítulo 1 de Ageo, el profeta repite 5 veces en este pasaje el mismo título para Dios. Mira lo que dice 5 veces. Así dice el Señor Todopoderoso. En varias, no vamos a mostrar todos los pasajes, pero en este pasaje 5 veces repite. Así dice el Señor Todopoderoso. O en otras traducciones, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué estoy repitiendo eso? Mostrando este énfasis repetitivo de Ageo, porque justamente el problema que tenemos es que tenemos una visión muy pequeña de Dios. Lo opuesto al Señor Todopoderoso o al Señor de los ejércitos es Dios es mi copiloto, Dios es un compañero, el flaco buena onda, es mi amigo. Ageo le está diciendo, espérate, el Dios Todopoderoso. Es un título militar, es un título de un rey lleno de poder que creó el universo, que está a cargo de todo, del tiempo, de la historia, del pasado, el presente, el futuro, que libró a su propio pueblo de Egipto, que abrió el mar, que envió plagas, que usó fuego para guiarlo en el desierto, que envió maná del cielo para alimentarlos, que destruyó a todos los enemigos, incluso cuando Israel no tenía ni un ejército, aún así destruyeron a los enemigos, echó abajo unos muros para conquistar la tierra, y son capaces de decir, no es momento de reconstruir el templo. Hay cosas más importantes. Porque mi visión de Dios es demasiado pequeña. Dios está al nivel de cualquier otra cosa en mi vida. Pierdo de vista que Dios es el Señor Todopoderoso, que me creó, sabe para dónde voy, de dónde vengo. Si me quiere quitar el respiro ahora, puede hacerlo así, ¡pim!, y dejo de vivir. No, pero no es el momento para reconstruir el templo. ¿Te das cuenta la ironía de la imagen que está poniendo Ageo? Cuando Dios es pequeño, para ti, las demás cosas siempre van a ser más grandes. Y ahí se alteran las prioridades. Ahí se desordenan las prioridades. Y obviamente vienen las consecuencias de esta alteración de prioridades. Y eso es lo segundo que nos va a mostrar Ageo. Las consecuencias están desordenadas también, porque las prioridades están desordenadas. Mira, en el verso 1 nos dijo ahí Ageo que estamos en el 6º mes del 2.º año del rey Darío, que probablemente dicen los teólogos que era el tiempo de la cosecha de los árboles frutales. Ya te voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Era tiempo de evaluar, ver el fruto y el éxito del trabajo del año. Y también nos dice el verso 1 que era el día primero, que probablemente era un día festivo. Quizá un domingo para ellos, no sé, o sabbat, no sé, un día festivo. Y probablemente era un día donde estaban todo el pueblo reunido en el sitio del templo, porque el templo no estaba construido, estaban las ruinas. Imagínate esa escena, un gran terreno gigante con ruinas de templo, y probablemente el pueblo estaban reunidos cerca, o por lo menos ahí en ese sitio, y Ageo le habla a los líderes, y probablemente todo el pueblo de Dios está escuchando también. Por eso estoy mencionando esto, para que te haga esa imagen. Y en los versos 5 y 6 empezamos a ver las consecuencias. Ageo les va a explicar las consecuencias de desordenar las prioridades. Mira el verso 5 y 6, dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Imagínate todo el pueblo escuchando. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Ahí está la evaluación de la cosecha que había que hacer en ese momento. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El pueblo probablemente, al evaluar la cosecha, podría decir, tanto esfuerzo para nada. Hemos trabajado 6 meses todo el año y no pasa nada, no hay fruto. Dios no nos ama, no quiere que nos vaya bien con nuestro trabajo. Y podría haber habido insatisfacción y frustración en el pueblo de Dios. Y la primera tentación, como te decía antes, es culpar a Dios por esa situación. Las circunstancias son difíciles. Dios, ¿por qué nos pones esto? Pero Dios, a través de Ageo, les explica la razón de por qué
Hay insatisfacción, frustración, falta de fruto, las cosechas no están dando el fruto que esperaban. Mira los versos 9 al 11, Dios les va a explicar la razón de eso. Aquí les dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. La razón es que cuando las prioridades están desordenadas, las consecuencias también. Empezamos a experimentar las consecuencias de una vida sin Dios. Y eso es lo que está experimentando el pueblo de Dios después del exilio. No hay fruto, hay insatisfacción, hay vacío interno. Nos esforzamos en la vida, pero no hay ningún propósito. No sé por qué me siento cansado, pero no siento que estoy haciendo nada. Estoy vacío por dentro. Así está el pueblo, insatisfecho internamente. Toda la área de nuestras vidas empiezan a estar desconectadas unas de otras cuando nos desconectamos de la principal prioridad en nuestra vida. Y toda esa área empiezan a desconectarse y obviamente se sienten como una vida vacía. Y experimentamos cómo es la vida sin Dios en el centro. ¿Estás dando cuenta? Déjame enchufar aquí el computador antes que se me apague. Eso es lo que ocurre y así está la situación del pueblo de Dios. Ahora, si te diste cuenta, y fuiste como minucioso en la lectura ahí, a ver si te diste cuenta de este detalle. Por un lado, Dios les dice que las consecuencias que están enfrentando son culpa de ellos. ¿Lo viste? Mira el verso 10. Les dice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Es culpa de ustedes que no me priorizan. Y por eso están experimentando lo que están experimentando ahora, en cuanto a su cosecha y todo. Pero luego, en el verso 11 les dice lo siguiente. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. ¿Te diste cuenta lo raro de cómo funciona esto? Verso 10, ustedes son culpables. Verso 11, yo hice venir esta sequía. Dios. ¿Quién es el culpable finalmente? ¿Ustedes, pueblo? ¿Dios hizo venir la sequía? ¿Cómo funciona esta cuestión? La respuesta es la siguiente, no es sí o no. La respuesta es que en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto, un acuerdo con su propio pueblo. Les dijo, si ustedes se mantienen fieles a mi pacto, yo los voy a bendecir. Si no se mantienen fieles a mi pacto, van a experimentar las maldiciones de este acuerdo. Les va a ir mal. Adivina qué hizo el pueblo de Dios. Dijeron, sí, vamos a obedecer con todo. Tú vas a ser nuestra prioridad. Tú eres lo más importante para nuestra vida. Tiempo después, eran los más infieles y desobedientes de toda la historia. Por eso vino el juicio de Dios en forma de exilio, en forma de frustración, en forma de sequía, en forma de falta de satisfacción en sus vidas, por haberse apartado de Dios, por haber sido infieles al pacto, al acuerdo que habían hecho con Dios. Por lo tanto, el pueblo está sufriendo lo que Dios había advertido. Eso es lo que está ocurriendo. Y hay un antiguo teólogo, filósofo cristiano llamado San Agustín, o San Agustín de Hipona también es conocido, que dentro de muchos escritos que tiene, escribió una vez algo llamado como los amores desordenados, explicando esta misma situación que le está pasando al pueblo de Dios en Ageo. Y Agustín decía, cuando amamos las cosas más que a Dios, estamos invirtiendo las prioridades o los amores, se desordenan los amores. Y cuando amamos a Dios por sobre todo, las demás cosas caen en su lugar correcto. Entonces, la idea es, si el trabajo, por ejemplo, tiene más prioridad en mi corazón, como es lo que más amo, lo que más deseo, lo que tiene el centro de mi vida, de alguna u otra manera voy a dejar de lado otra cosa, por ejemplo, la familia. Si lo que más amo es el trabajo, la familia sí o sí se va a ver mermada, perjudicada. Y quizás a veces lo vamos a tratar de justificar, no es que trabajo mucho porque para suplir a mi familia, para darle lo que mi familia quiero que tenga y merezca. Empezamos a autojustificar el hecho de que estoy dejando de lado a la familia, tratando de ponerlo como de manera positiva.
O, no sé, si la familia tiene la máxima prioridad en mi corazón, que no es malo en sí mismo, pero si empezamos a vivir centrado en la familia y que es lo más importante para mí, voy a dejar de lado otra cosa, los amigos, por ejemplo. Y así siempre algo se va a ver mermado. Si los amigos tienen la prioridad en mi corazón, voy a dejar de lado quizás todo lo anterior, otras cosas importantes. Pero San Agustín decía, si Dios tiene la prioridad en nuestro corazón, entonces el trabajo, la familia, los amigos, el deporte, las relaciones, el dinero van a tener su lugar correcto en nuestra vida para poder disfrutarlos como Dios quiere que lo disfrutemos. El problema comienza cuando invertimos las prioridades en el corazón y ahí empezamos a vivir las consecuencias de ello. ¿Estás entendiendo? Al principio te pregunté, si tuvieras que hacer una lista con las prioridades en tu vida, ¿cómo se vería? Generalmente, como te dije, si somos cristianos, queremos decir Dios. Y después, no sé, familia, trabajo, amigos, etcétera. Probablemente sería algo así. Pero nos cuesta decir Dios, porque sentimos que no necesariamente es nuestra prioridad, o que en la práctica sentimos que no es tanto la prioridad, y que está quizá al mismo nivel que otras cosas. Y además, lo que estamos viendo en Ageo es que no existe una lista de prioridades. No podemos hacer una lista. Esto es lo más prioritario en mi vida, esto es lo segundo menos prioritario. ¿Cómo evalúas tú qué es más importante que otra cosa? ¿Por qué la familia es más importante que el trabajo? ¿Por qué el trabajo es más importante que los amigos? ¿Cuál es tu parámetro para poner prioridades? Lo que Ageo nos está proponiendo es que Dios sea la prioridad máxima en nuestra vida y todas las demás cosas estén debajo de Dios, al mismo nivel de importante. Y buscando ser fieles a Dios en todas esas áreas que están debajo de Dios. ¿Cómo ser fiel en el trabajo? ¿Cómo ser fiel en la familia? ¿Cómo ser fiel con los amigos? ¿Cómo ser fiel con el dinero? Sin tener una y otra cosa ser más importante que la otra. Son todas importantes, pero hay una prioridad máxima, el Dios Todopoderoso. Dios no nos llama a priorizar la familia más que el trabajo, o el trabajo más que el dinero. Nosotros hacemos esas listas generalmente. Tú pones una prioridad porque, no sé, porque tú amas más a algo, o piensas que quizás Dios es así, como que Él prioriza una cosa por otra. Dios nos llama a ponerlo a Él primero y todo lo demás debajo de Él, siendo fieles en todo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí viene la respuesta. Respondiendo adecuadamente a su palabra, con una actitud de arrepentimiento. Eso es lo primero que tiene que ocurrir para poder ordenar nuestras prioridades. Responder a su palabra con arrepentimiento. Eso es lo que el pueblo hace. Mira el verso 8, que nos saltamos a propósito, porque entre medio Ageo les dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Él va a ser el arquitecto. Yo voy a estar supervisando la reconstrucción con mucho gusto para dar a conocer mi gloria, para que me conozcan, me vean, me disfruten, tengamos una relación juntos. Quiero estar ahí con ustedes. Mira el verso 12 después también. Como ante esa palabra responde el pueblo, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, ahí están los líderes, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia de Dios. Por eso decimos que queremos reconstruir nuestra vida en su presencia, obedeciendo a su palabra. Lo que Ageo le está pidiendo al pueblo es que reconozcan que Dios no ha sido el centro de su vida. Dios no ha sido su prioridad, queridos hermanos del pueblo de Dios, de la Iglesia Puente. Otras cosas o personas han tomado el primer lugar. Y Dios te está llamando hoy día a dar ese paso de fe, de confianza con Él y ponerlo a Él como el centro, como la prioridad máxima y que todas las demás cosas empiecen a encajar bajo su prioridad. Quizá al hacer eso, a decir, ¿sabéis qué, Dios? Quiero que tú seas mi prioridad desde hoy día en adelante. Al querer decir eso, quizás puede haber temor de fondo, porque en el verso 12 él le pasó al pueblo de Dios. ¿Lo viste?
Y el pueblo sintió temor en la presencia de Dios. Uy, ya, a ver, Señor, quiero que tú seas mi prioridad, pero ¿qué pasa si las cosas no funcionan, Señor? ¿Qué pasa si mi vida empieza a tomar un rumbo que no está en mis planes? ¿Qué pasa si pongo a Dios primero? ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Va a cambiar Dios? Porque yo quiero que mi matrimonio cambie, mejore, pero si te pongo a ti primero, ¿eso va a ocurrir? Señor, si te pongo a ti primero y pierdo mi trabajo, porque tengo que empezar a ser honesto, tengo que empezar a ser fiel a ti ahí. ¿Qué pasa, Señor, si pierdo la pega? ¿Cómo voy a sostener a la familia? ¿Cómo voy a cubrir los gastos que necesito? Si pongo a Dios primero, pero no sé, mis finanzas, porque voy a tener que empezar a ser más generoso y el dinero va a tener que estar bajo tuyo, Señor. ¿Qué va a pasar ahí con mi finanza? ¿Qué va a pasar con mis relaciones? Mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, con otros. ¿Qué va a pasar con mi tiempo, Señor? Porque voy a tener que empezar a servirte, ponerte a ti en primer lugar y tú vas a definir cómo usar mi tiempo. ¿Qué va a pasar con la manera en que yo manejo mi tiempo? Puede haber temor de fondo al dar ese paso y decir, Dios, quiero que tú seas mi prioridad. Si eso es lo que puede ocurrir en tu corazón, déjame decirte las palabras mismas que Ageo le transmitió al propio pueblo de Dios que quizás estaban con temor. Quizás tú necesitas escuchar estas mismas palabras. Mira lo que le dice Ageo al pueblo de Dios, verso 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. ¿Cuál es el gran mensaje del Señor para el pueblo? Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Ese es todo el mensaje de Ageo, de Dios, para su pueblo. No sé si es un sermón largo, no sé si... Lo único que les dijo es, yo estoy con ustedes. Y eso debiera ser suficiente para lanzarme con Dios, para confiar en Él, para depositar todos mis temores y mis inseguridades en Él, de lo que puede pasar si empiezo a ponerlo como prioridad. Yo estoy con ustedes. Eso es lo único y más suficiente que tú necesitas. Dios mismo es suficiente. Ni la plata, ni el resto de la familia, aunque son cosas muy buenas. Dios es lo único suficiente que necesitas. ¿Cuánta gracia hay en este libro de Ageo? ¿Sí o no? Porque a pesar de que el pueblo no lo quiere en sus vidas, no quieren a Dios en sus vidas, Dios les dice que Él sigue estando ahí disponible. Yo estoy con ustedes, aunque ustedes no quieran estar conmigo. Eso se llama gracia. ¿Qué te haría dudar entonces que Dios no estará contigo hoy día, de aquí en adelante? ¿Qué te hace dudar si me lanzo con Él y lo pongo como mi máxima prioridad? ¿Qué te hace dudar que no va a estar contigo? Aún más, no solo dice que quiere estar contigo, no solo lo dice, sino que lo hizo de manera personal. Siglos después se hizo presente en una persona llamada Jesucristo. Dios no solo dice cosas, sino que cumple lo que promete. Vino. El apóstol Juan que escribió en el libro de Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Esa gloria que el pueblo de Dios podía ver en Ageo, pero no estaba el templo, no había presencia de Dios. Vimos su gloria, dice Juan. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Se hizo presente Dios. Y ese mismo Dios, Jesucristo, dice lo siguiente: busquen primero, prioricen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, que fue lo que leímos hoy día para empezar el servicio. Priorízame a mí y mi reino, y todas las demás cosas van a caer por su propio peso, van a estar sometidas y disfrutadas cuando me priorizas a mí. Dios promete estar contigo cuando lo buscas a Él con todo el corazón y cuando lo pones en el lugar que merece ser puesto, en el centro de tu corazón. Y no solo eso, que dijo que iba a estar presente y vino a estar presente, que ya es gigantesco, sino que también dio su vida. La entregó para pagar por todos aquellos que merecían el juicio de Dios como el pueblo de Dios.
Vino Él a pagar con su vida lo que tú y yo merecíamos recibir, por no ponerlo en el centro de nuestra vida. ¿Estás dando cuenta? Ese es el Dios que está comprometido con ser la prioridad en tu vida. Estuvo dispuesto a todo para decirte, estoy aquí, yo estoy con ustedes. Y lo único que te va a hacer poner a Jesús en el centro de tu vida, como la máxima prioridad, es obviamente conocer y abrazar lo que Él hizo en la cruz. Que tus afectos y tus emociones, todo sea cautivado por lo que estuvo dispuesto a hacer por ti. No más reglas, no más mandamientos, no mejores técnicas para priorizar en la vida. Necesitas abrazar la cruz, necesitas conocer su gracia. Y eso es lo único que te va a hacer priorizar a Dios, a Jesucristo en el centro de tu vida. Solo así vas a poder expulsar cualquier otra cosa que está ocupando el centro de tu corazón hoy día. Y eso te va a llevar al arrepentimiento, como te dije. La respuesta para empezar a ordenar las prioridades. Obedecer su palabra con actitud de arrepentimiento. ¿Sabéis qué, Señor? Sí, no te he puesto como prioridad máxima. Hay otras cosas que han sido más importantes que tú, Señor. Ayúdame a verla y a reconocerla. Y no solo te va a llevar al arrepentimiento, sino que finalmente te va a llevar a la acción. No solo te vas a quedar ahí con un arrepentimiento, sino que eso te va a llevar a la acción. Mira el último verso 14 al 15 y con eso cerramos. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¿Te diste cuenta? Poner a Dios en primer lugar siempre te va a llevar a la acción. Empezar a vivir para Él, a servirlo con toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, no una más importante que otra. Mi pregunta para ti es, ¿cómo vas a responder esta mañana a la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Como la del pueblo de Dios? ¿Reaccionaron y empezaron a servirlo, a reconstruir el templo? ¿Queremos que Dios esté presente en medio nuestro? ¿Queremos que Dios sea nuestra prioridad? ¿Va a responder como el pueblo de Dios? ¿O va a volver a, no sé, vivir en base a lo que hay en el centro de tu corazón hoy día? ¿Quién tiene el centro de tu corazón hoy día? ¿Cuál es tu máxima prioridad? Y te voy a invitar a orar para que el Señor te ayude y no ayude a evaluar quién tiene el centro de nuestro corazón hoy día. Y si no es Dios, podamos arrepentirnos y ponerlo en el lugar que merece. Así que oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por el libro de Ageo, que nos recuerda, Señor, que necesitamos que tú seas nuestra prioridad máxima en nuestros corazones, Señor. Porque hemos puesto otras cosas ahí probablemente, que tienen el centro de nuestra vida, que gobiernan nuestro corazón y que hemos visto las consecuencias de ello. Hemos visto el desastre que eso ha producido en nuestras vidas, Señor. No ponerte a ti en el centro. Y queremos venir como el pueblo de Dios en arrepentimiento, obedecer a tu palabra y venir en arrepentimiento a ti, reconociendo que no te hemos puesto en el lugar correcto. Te hemos puesto al mismo nivel que otras cosas incluso, o menos. Esta mañana queremos ponerte a ti por encima de todo, el centro de nuestra vida, nuestra máxima prioridad, y empezar a disfrutar la vida en todas las demás áreas, siendo fieles a ti en todas las demás áreas, Señor. Así que ayúdanos para eso. Como iglesia queremos que tú seas siempre nuestro centro y en nuestros propios corazones, en nuestras familias. Que tú digas cómo vivir la familia, que tú digas cómo vivir las relaciones, que tú seas el que pone el estándar de todo, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.